Damos la bienvenida a este conversatorio de cómo subirse al carro de la cuarta revolución industrial a Verónica Pascual. Verónica, muchas gracias por estar acá y realmente un gusto poder compartir este espacio contigo. Muy buenos días, Gonzalo. Estoy encantada de estar con vosotros hoy. Qué bueno. ¿Cómo está todo en España? ¿Cómo estás tú? Pues estamos muy bien, enfocados, serenos, concentrados y luchando mucho, ¿no? Esto es lo que nos toca. Estamos pasando una época delicada en todo el mundo y eso significa que cuanto más turbulento está el mar, más tranquilo tiene que estar uno y con el foco más claro que nunca para sacar adelante nuestras compañías y seguir llevando a cabo nuestro sueño. Así es, tal cual. Bueno, acá en Chile exactamente lo mismo y es parte de las características del emprendedor, la resiliencia, el cómo adaptarse a las circunstancias externas y un poco también lo que vamos a ir conversando en este conversatorio. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial y si uno analiza las diferentes revoluciones que han existido a lo largo de la historia, sin duda que marcan un antes y un después. ¿Y cuáles sientes tú que son los aspectos positivos y los aspectos negativos justamente que trae la cuarta revolución industrial? Bueno, por un lado, así como de manera muy breve, ¿no? ¿Qué significa esta cuarta revolución industrial? Bueno, pues significa que es la revolución del dato, ¿no? Que es el nuevo petróleo. Entonces, eso lo que significa es que todos nosotros como consumidores estamos de alguna manera conectados. Nuestro entretenimiento es digital, nuestro consumo, una parte de nuestro consumo es digital, muchos de los productos que utilizamos en el día a día son productos conectados, lo sepamos o no, las diferentes aplicaciones con las que interactuamos, sobre todo aquellas que son de no pago, pues al final transaccionan con nosotros a través de la disposición de nuestros datos, que es la manera en la que en realidad estamos pagando por las aplicaciones que estamos utilizando. Y todo esto lo que genera en realidad es que, pues que se conozca mucho mejor qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Qué consume, cómo lo consume, cuándo lo consume, y de ahí nuevas oportunidades de negocio. Entonces, esta cuarta revolución industrial es en realidad una revolución digital, pero que aterrizada en el ámbito de la industria, pues lo que conlleva es una evolución relevante porque sería imposible con la tecnología del pasado sustentar modelos industriales que permitan el nivel de flexibilidad que requiere esta nueva era digital. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un peine conectado con un chip IoT y me levanto mañana en Berlín, sitio en el que paso mucho tiempo, y me estoy cepillando el pelo y me salta en el smartphone que está conectado con el peine que mi pelo está cada día más seco, pues esa aplicación del smartphone me podría sugerir cuál es el centro del salón, no de belleza, en el que puedo hacerme el tratamiento específico acorde a cómo se me está secando el pelo. Digo esto como ejemplo de una de las revoluciones tecnológicas que ha hecho uno de nuestros clientes, que es una grande corporación del mundo del champú a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, esto lo que suscita es un montón de nuevos modelos de negocio. Primero, a nivel industrial, cada vez vamos a ir a lotes de menor talla para adaptar mejor el producto a las necesidades propias del usuario. Es decir, dentro de poco ya no será una fábrica de yogures, sino que fabricará el yogur de Alejandro, el yogur de Luca, el yogur de Gonzalo, el yogur de, ¿no? Y eso significará también que se habilitan nuevos modelos de hibridización, porque pues el día de mañana mi hijo Alejandro no tendrá que consumir su medicina como medicina, sino que la vendrá mezclada dentro de su yogur y el yogur de Alejandro será un yogur y además tendrá su medicina incorporada, ¿no? Entonces, esto es un modelo industrial completamente diferente del que conocemos hasta el momento actual. Entonces, al final, Industria 4.0 significa cómo la nueva era digital conecta al consumidor con aquellos que les proveen de los componentes que consumen, sean aplicativos digitales o sean elementos de consumo, y a partir de ahí cómo tienen que evolucionar los modelos industriales, no solamente, por supuesto, en materia de conectividad, sino en materia de flexibilidad competitiva, porque, por otro lado, tampoco estamos dispuestos a pagar más por el famoso yogur que lo que pagaríamos por el yogur individual y la medicina, ¿no? Entonces, eso significa que hay que hacer una revolución intrínseca al modelo productivo y eso, pues
pues genera un montón de oportunidades. Por otro lado, también genera, por supuesto, una serie de aspectos, no voy a decir negativos, pero sí de incertidumbre, ¿no? El 14% de la fuerza laboral va a tener que cambiar de categoría ocupacional, porque muchísimos puestos de trabajo que tenían sentido antes, a lo largo de los próximos años van a dejar de tenerlo. Los últimos indicadores que han salido publicados en España dicen que los jóvenes entre 20 y 30 años van a trabajar, el 80% de esos jóvenes, en puestos de trabajo que hoy no existen. Entonces, esto es el mundo VUCA, ¿no? De volatilidad y de incertidumbre, pues elevado a nivel exponencial. Y, bueno, pues hay que saber convivir con esa incertidumbre y hay que saber abrazar que la tecnología ha venido para quedarse, que la digitalización que ha llegado a otros sectores hace muchos años está llegando al completo de la sociedad y que o nos subimos a esta ola o vamos a vivir las consecuencias, porque la ola no se va a parar porque nosotros la pongamos en duda, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más, no voy a decir negativa, porque lo veo siempre en clave de oportunidad. Creo que el talento, igual que la energía, no se destruye, simplemente se transforma, y nuestra responsabilidad es, evidentemente, que esa transformación se lleve a cabo a la par que llevamos una transformación tecnológica en la industria. Así es, sin lugar a dudas que un cambio de paradigma de cómo hemos venido haciendo las cosas, y eso va a requerir una transformación inicial nuestra. El cambio parte por nosotros. Y comprendiendo eso, ¿cómo sientes que estamos preparados a nivel mundial para esta cuarta revolución industrial? ¿Qué tan listos estamos? Bueno, aquí hay múltiples puntos de vista. Yo creo que además, como el negative bias vende mucho, ¿no? Es tan fácil decir que todo no va y que es toda una catástrofe, y además así se venden muchos más periódicos, se consumen muchas más noticias por Internet. Pues mi punto de vista es que el mundo no brilla por su capacidad estratégica, pero que cada vez hay más modelos de colaboración público-privada que permiten que haya una evolución en una determinada dirección, siempre sabiendo anticipar pues cómo tiene que evolucionar y buscando prepararnos. Entonces, como la revolución industrial, en el sentido digital, ¿no?, de cuarta revolución industrial, o como esta nueva era digital ha venido para quedarse y no se va a parar por nada ni por nadie, pues va a llegar un momento en el que da igual cuán preparados estemos o no, la cuestión es que hay que hacerlo, ¿no? O sea, creo que el debate ya no es, esto es muchas veces como el debate del emprendimiento. A mí yo pincho mucho a mi equipo cuando me dicen, no sé si estamos preparados, y yo digo, pero no es un tema de si estamos preparados, es un tema de qué hace falta para estar preparados, ¿no? Entonces, creo que el debate es ese, ¿no? Es qué hace falta para estar preparados y cómo buscamos modelos colaborativos para unirnos y buscar que, bueno, pues el conjunto de la sociedad evolucione al ritmo que debe. Exacto, y sin duda que los modelos colaborativos son modelos que están primando cada vez más en la era actual. Y desde el punto de vista de la pandemia, hoy es innegable la situación en que estamos, un contexto particular. ¿Sientes que esto ha acelerado el proceso de la cuarta revolución industrial? ¿Lo ha detenido? ¿Cómo sientes que se engloba esta revolución en los contextos de pandemia? Bueno, desde mi perspectiva, la pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es acelerar todas las líneas de tendencia que estaban previamente identificadas. Es decir, desde mi perspectiva no ha generado un cambio de tendencia, ha generado un cambio de pendiente, ¿no? De la pendiente mide la aceleración, pues estamos evolucionando de una manera mucho más acelerada. Y bueno, la parte muy positiva también es que para vender muchas más noticias, y dentro de este negative bias había mucha gente viviendo a costa de decir que la tecnología había venido a destruirnos y a destruir empleo. Y esta pandemia lo que nos ha permitido ver es que gracias a la tecnología mucha gente está trabajando desde sus casas, incluso mucha gente está trabajando desde segundas residencias o desde otros países a los que se han mudado temporalmente, y a los efectos de su trabajo pues nada ha cambiado. Ha permitido también, ha suscitado el modelo de comercio electrónico, ha suscitado o empoderado o acelerado los modelos de asistencia sanitaria remota, ha acelerado también dentro del ámbito de la robótica, porque hay que seguir construyendo, no hay que seguir fabricando, pues en modelos mucho más robotizados, porque hay que mantener distancia entre las personas, entonces hay menos personas
trabajando, tienen que mantener más distancia, entonces tiene mucho más sentido la automatización si cabe. En conclusión, la pandemia ha venido quizás a darnos un baño de realidad en muchas dimensiones. Por desgracia, la sanitaria es gravísima, pero que es decirnos, había una serie de tendencias que se identificaban, no se sabían si era un tema de unos gurús y algo muy alejado o si era algo real, ¿no?, de terreno, y la realidad, pues como decía antes, no sé si te pilla preparado o no, pero al final te toca vivirlo y subirte a ese barco, ¿no? Ahora la cuestión es cómo vivirla y cómo maximizarla de la mejor manera posible. Creo que también esta pandemia, desde el punto de vista gubernamental o político, a nivel de los diferentes países, lo que nos ha dejado ver es que tenemos PIBs muy poco diversificados, ¿no? El mundo se ha dimensionado como mundo, concentrando una parte de sus factorías en Asia, teniendo cadenas de suministro muy complejas, y esta crisis sanitaria lo que ha despertado es una relocalización, de manera que, que acerquemos la industria, que eso estaba también identificado dentro de las grandes líneas de la industria 4.0, ¿no? Porque si tú quieres hacer un producto muy customizado, no puedes subcontratarlo a la otra punta del mundo, tienes que poderlo construir cerca de tu consumidor. Y eso significa volver a traer la industria, volver a hacer una apuesta industrial relevante en los diferentes países. Y de nuevo, pues esta crisis ha ahondado en esa dirección. En España nos hemos encontrado que durante muchos meses no había mascarillas, no había batas y no había posibilidad de fabricarlas en Europa. Es muy triste, ¿no? No estamos hablando de un producto extraordinariamente complejo, pero como hemos ido delegando a lo largo de nuestra historia toda la capacidad industrial, pues claro, lo que ocurre es que cuando la necesitamos no la tenemos, incluso hemos perdido esa capacidad. Sin embargo, la apuesta tecnológica nos tiene que permitir recuperar esa apuesta industrial, pero además hacerla mucho más competitiva. Así es, yo comparto plenamente lo dicho, y la otra vez escuché una frase que me hizo mucho sentido, que decía: la pandemia ha sido el mejor gerente de informática que hemos tenido. Y efectivamente es así. Ha logrado implementarse en tiempo récord nuevas plataformas de interacción. Sin ir más lejos, hoy estamos teniendo el privilegio de poder conversar contigo desde España y pudiendo llevar esta experiencia Endeavor a diferentes partes del mundo. Así que es sin lugar a duda una oportunidad que ha surgido. Desde luego. Verónica, cuéntanos un poco qué hace ASTI, qué hacen ustedes, para luego poder hacerte unas preguntas específicas en relación a la empresa que tienes y la pandemia y cómo están avanzando. Uh-huh. Yo dirijo un grupo de empresas que se llama ASTI Technologies Group. Dentro de este grupo, la empresa, digamos, más reseñable o más importante a día de hoy es ASTI Mobile Robotics, que es una compañía que se dedica al diseño, fabricación e implementación de sistemas de robótica móvil, es decir, vehículos sin conductor que hacen el transporte de mercancía en entornos industriales. Esto que se dice en poco tiempo y que normalmente siempre me dicen que no se entiende nada, pues voy a intentar dar algún ejemplo, porque entonces nosotros lo que hacemos, si nos imaginamos, por ejemplo, el proceso productivo de un auto, ¿no?, de un coche, pues nosotros hacemos desde el almacenamiento automatizado de los contenedores en el que vienen las piezas de los autos, el suministro a lo que llaman los supermercados, que es donde se prepara el kit de componentes que se envía a la línea de ensamblaje para que se monte justo un auto específico. Hacemos el transporte automatizado de esos kits de componentes a la línea de ensamblaje, incluso hacemos el ensamblaje de los autos a bordo de nuestros propios robots móviles, de manera que hay plantas que están absoluta y completamente automatizadas por nosotros, haciendo que todos los procesos estén conectados y que además sean extraordinariamente flexibles, ¿no? Lo que se busca es, el sueño es hacer una industria mucho más fluida, porque todo vaya interconectado a través de un montón de robots que se mueven solos, que son muy responsive a lo que está pasando en el entorno y que conectan procesos conforme a una música que marcan los sistemas operativos que tenga el cliente, ¿no? El tacto de producción que tenga el cliente.
Entonces, la compañía está basada en España, yo la compré en 2008, se dedicaba a algo distinto antes, que era la misma misión estratégica, pero abordada de una manera diferente, no mediante robótica móvil, sino mediante transportadores, sistemas de manipulación y lo que hicimos pues fue, después de la compra, pues una transformación relevante de la compañía, desarrollar un montón de tecnología propietaria, tanto a nivel de los vehículos y su sistema de navegación, pero también a nivel de los sistemas de gestión de flotas, los sistemas de gestión de órdenes que se asignan a esas flotas. Y eso pues lo que ha permitido es una expansión de la compañía pues importante, ¿no? Porque nos hemos dedicado a una actividad que reporta mucho más valor añadido a nuestros clientes, aporta más flexibilidad y que también reduce la tasa de riesgo con respecto a modelos que sean 100% a medida. Entonces, eso ha facilitado una expansión del negocio a nivel internacional. Estamos ahora basados con compañías en España, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos y vendemos a más de 20 países a industrias muy específicas, como es el caso de la automotriz y sus proveedores, alimentación, cosmética, farma, el mundo de la logística y el retail y el mundo de la manufactura en su sentido más extenso, ¿no? Que son los sectores principales que automatizamos. Fabuloso, realmente un privilegio poder estar conversando contigo, Verónica. Fabuloso. Oye, y en el aspecto de la pandemia, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido Nasty y qué oportunidades han detectado en este periodo? Mira, la pandemia, aquí nosotros empezamos muy fuerte en el entorno de mediados de marzo. Primero empezó parando España, luego pasó a nuestros equipos de Francia, luego llegó a Alemania. En paralelo, Estados Unidos ha estado entrando y saliendo a lo largo de esos meses y luego subiendo mucho en intensidad. ¿Y eso qué es lo que ha significado para nosotros? Pues nosotros implementamos nuestra tecnología, como decía antes, en un montón de clientes, en un montón de países. Y claro, conforme esas plantas iban cerrando, pues nosotros no podíamos ejecutar nuestra actividad, ¿no? Porque los clientes no nos dejaban acceder a sus plantas a implementar nuestros proyectos. Entonces, por un lado, la carga on-site bajó mucho, de on-site de nuestros clientes. Nosotros nos centramos en desarrollar pues todo lo que es el backlog, ¿no? Todos los proyectos que teníamos en nuestra cartera de pedidos, pues mantuvimos la planta abierta durante toda la crisis y fuimos transformando pues toda esa fabricación de robots con los componentes que teníamos y con acuerdos con algunos de nuestros proveedores para que siguieran sirviéndonos. Y conforme los clientes volvieron a abrir de nuevo, pues entonces pues fue como quitar el tapón, ¿no? Y de repente un montón de equipos, en muy pocas semanas pues teníamos 14 equipos por medio mundo haciendo implantación de proyectos. Una vez pusimos pues, todas las medidas que entendíamos razonables para acotar el impacto que preveíamos iba a tener la crisis, eso fue los segundos 15 días de marzo, ¿no? Que fueron 15 días prácticamente de trabajo 24 horas al día para disponer de un montón de medidas en la compañía, hacer el reforecast, parar el budget, porque ya veíamos que el presupuesto no iba a ser cumplible. Entonces, era muy importante rehacer un forecast que fuera creíble, acortar gasto, buscar caja y una vez pusimos todas esas medidas en marcha, el siguiente punto fue cómo podemos ayudar, ¿no? Tenemos una vocación en Nasty enorme social, ¿no? Creo que la vida no es transaccional, estamos aquí para hacer algo más que negocio y eso significa que ahí donde estamos tenemos que contribuir sí o sí y más con lo que está ocurriendo. Entonces, conocimos a una compañía por WhatsApp que yo no había visto nunca, no conocía a sus dirigentes, que sabían son muy buenos en materia de energía y de radiación ultravioleta y decidimos crear pues un robot que fue un robot muy específico, extraordinariamente compacto, que permite una lámpara muy elevada, pero que entra por las puertas, lo que favorece un modelo de radiación para la desinfección del coronavirus, tanto en superficies verticales, horizontales como en el aire, con un ratio de desinfección superior al 99,99%. Entonces, pues empezamos, una vez abordamos esta oportunidad, viendo lo que existía en el mercado, viendo los precios por los que estaban vendiendo aquellos que estaban en el mercado y entendiendo que además las soluciones pues no eran ni soluciones certificadas
ni eran en muchos casos proyectos responsables. Entonces, lo que iniciamos fue un proyecto pues, de noches y de fines de semana, con personas con las que hablábamos por teléfono, pero a las que no conocíamos de nada, y nos embarcamos en un proyecto que un mes y medio más tarde pues permitió llevar al mercado un producto súper diferencial basado en un modelo de simulación que extrae una serie de criterios de desinfección con los que se programan las rutas de los robots y que luego además genera un sistema de trazabilidad en la nube para asegurar que esa desinfección que se ha llevado a cabo pues que genera todas las trazas adecuadas y que si ha habido cualquier problema a lo largo del ciclo de desinfección pues este queda traceado, identificado y ha gestionado la alarma correspondiente. Además, certificamos esta tecnología con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. En cuanto conseguimos un permiso para podernos desplazar, pues agarramos el robot con la lámpara y nos fuimos para allá, pusimos una serie de virus, iniciamos una serie de test en su laboratorio en EBQ y ahora pues tenemos una tecnología que tiene aliados en Tailandia, en Singapur, en Irak del Norte, en Emiratos Árabes, en México, en Ecuador, en Argentina, en Chile, por supuesto en España, en Francia, en Alemania y que bueno, pues que es una oportunidad pues que es muy bonita y que cobra mucho sentido para nosotros, ¿no? Porque nace de esa voluntad de decir no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo como la mayor parte de la actividad está parada, tenemos que hacer algo para ayudar, ¿no? Fabuloso. El emprendimiento en pro de los desafíos que estamos cruzando en este minuto. Realmente es así. Y es lo que nos moviliza como emprendedores en Endeavour y sabemos que es algo que tenemos muy tatuado en nuestra piel. Sí. ¿Cómo sientes que va el desarrollo de la robótica a nivel mundial? Y te quiero hacer una de las preguntas que más hacemos en nuestros grupos sociales. ¿En algún minuto la robótica va a suplantar al hombre? Bueno, pues ya está suplantando al hombre, ¿no? O sea, otra cosa es si lo va a suplantar al 100%. Yo creo que las revoluciones tecnológicas parten del humano y llegan al humano, ¿no? El objetivo es generar un mejor nivel de vida a las personas. Entonces, ¿tiene sentido pensar que se va a suplantar de manera íntegra el trabajo de las personas? Bueno, pues eso me cuesta mucho creerlo o desde luego en las décadas que tenemos por delante. Sin embargo, como decía antes, pues creo que el talento ni se genera ni se destruye, se transforma y tenemos que irnos transformando como humanos al servicio de cómo se transforma la tecnología. Es fundamental entender que necesitamos líderes generadores de tecnología, o sea, que conviven, que saben emplear los bricks tecnológicos y hacer nuevos modelos aplicativos de negocio que dan respuesta a nuevas necesidades, que es muy importante también saber convivir con la tecnología que ya existe y que además nacen un montón de oportunidades de mantenimiento tecnológico, ¿no? Porque cuanto más tecnología hay que mantener. Entonces, hay un montón de oportunidades en el ámbito puro de la robótica ciberfísica, más allá de la robótica digital, ¿no? Que ahí hay, pues, es otra dimensión, pero dentro de la robótica ciberfísica, bueno, pues los últimos estudios que ha comunicado la Asociación Internacional de Robótica, se prevé que la robótica multiplique su talla mundial por 3 en los próximos 5 años, llegando a 275 billones de dólares, y eso significa que, bueno, pues hay una oportunidad muy relevante en torno a esa función colaborativa, tanto en el marco industrial, cadena de suministro, servicio al comercio electrónico, como luego otros ámbitos dentro de lo que se llama la robótica de servicios, ¿no? Que ahí hay también oportunidades pues muy interesantes relacionadas con la robótica para ayuda a nuestros mayores, la robótica para ayuda a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Yo particularmente y personalmente creo mucho en que vamos a dejar de pensar en la robótica y el humano, sino que hay un entorno a lo largo de los próximos años que cada día va a ser más híbrido, en el que podamos tener implementos que hagan que seamos, pues no voy a decir semirrobóticos, pero sí que permitan generar implantes que mejoren o que cubran nuestras deficiencias o que mejoren nuestras capacidades. Entonces, contestando a tu pregunta, pues la robótica prevé un crecimiento muy relevante en el corto plazo, crecimiento que además se va a ver acelerado por los resultados de la pandemia, como decíamos antes, y va a suplantar al humano. Pues no lo creo, porque la robótica no se autogenera, somos los humanos los que la desarrollamos, los que la vivimos y la mantenemos.
Así es. Verónica, nos comentaste sobre esta innovación con luz ultravioleta y están pensando en llevar sus tecnologías a las calles. Actualmente están optimizando procesos dentro de empresas a través de automatizados, sistemas de vehículos automatizados. ¿Ya están pensando en llevar esta tecnología a la calle? A la calle te refieres a las aceras, ¿no? Por ahí por donde andamos en el día a día, ¿eh? Al urbano, a un vehículo donde uno se sube para conducir y llegar a la casa. Sí, mira, o sea, hay una tendencia clara de convergencia de lo que tiene que ver con la robótica móvil industrial, con el coche autónomo, ¿no? Que está ahora mismo ganando niveles de conectividad y de ahí irá pasando a ganar niveles de autonomía, también conforme la regulación vaya evolucionando. Entonces, dentro de esa convergencia, porque claro, conforme vayan creciendo los coches conectados y los coches con diferentes niveles de autonomía, pues eso va a suponer una reducción significativa del coste de los materiales electrónicos, tanto de sensórica como sistemas de computación, fruto del crecimiento de los volúmenes. Entonces, por un lado, con esa bajada de costes y, por otro lado, con digamos, el crecimiento de la adopción tecnológica en su conjunto, pues eso lo que va a suscitar es que la robótica llegue a muchos más sitios de los que antes llegaba, porque antes era, y bueno, nosotros lo vivimos todavía, la robótica se invierte mucho por grandes compañías que trabajan a lo mejor 7 días por semana o 5 días por semana, 24 horas al día. Ahí los modelos de rentabilidad pues son cortísimos. Sin embargo, compañías que trabajan a solo 8 horas al día, todavía a lo mejor pues no les sale rentable invertir en determinados robots. Pero, claro, con el crecimiento de volúmenes y con la reducción de costes, eso lo que va a ampliar es la escala a la que se puede llegar, tanto dentro del entorno industrial como dentro de lo que es el entorno de servicios, haciendo que la robótica de servicios sea cada vez más accesible y que dentro de nuestra vivienda, igual que nuestros abuelos pues no tenían prácticamente ningún robot, o al menos no en el inicio de su vida, otra cosa es al final de la misma, pero nuestros padres pues ya tenían un montón de robots en la cocina y nosotros tenemos otro montón más, pues nuestros hijos no solo tendrán esos robots de cocina, sino que tendrán robots en sus pasillos, podrá haber robots que lleven a sus hijos al colegio, si es que al colegio te tienes que desplazar de manera física, que ya no será el colegio, serán probablemente las actividades deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos una oportunidad como Asti Mobile Robotics en el mundo de la robótica de servicios, que es esto que llamas como la robótica en el sentido más urbano o más de la familia, digamos, más allá del perímetro industrial. Hombre, es indudable que hay una oportunidad que es muy reseñable. También es cierto que yo creo que a veces los emprendedores tenemos ganas de hacer, o sea, tenemos esa actitud tan luchadora y tan positiva y tan visionaria que es fácil perder el foco, ¿no? Y el que mucho abarca, como decimos por aquí, poco aprieta, ¿no? Y entonces nosotros estamos muy centrados en la robótica industrial, muy de la mano de cómo vemos que está evolucionando el coche autónomo para estar muy preparados para beneficiarnos de ese crecimiento de volúmenes, pero sin distraernos del objetivo, porque todavía hay un salto industrial muy relevante a llevar a cabo en el mundo que requiere de tecnología. En esta relocalización de la industria en el mundo, la tecnología es un factor obligatorio y nosotros estamos ahí centrados, ¿no? Para no distraernos en exceso. Está perfecto, que mucho abarca, poco aprieta. Está muy bien ese dicho, la importancia del foco. Eso. Verónica, yo estoy impresionado por la empresa que tienen, realmente por la conversación que estamos teniendo, y me gustaría saber un poco de tu camino de liderazgo. Has sido elegida como un líder importante, un referente en emprendimiento, y me gustaría saber un poco cómo ha sido este camino para alcanzar el éxito que tiene hoy en día, y qué consejo le puedes dar a una persona que está recién emprendiendo o a alguien que ya lleva su emprendimiento pero quiere contagiarse de estas buenas prácticas, de esa energía que nos transmites. Bueno, en el sentido más amplio, para mí emprendimiento es valentía, pero valentía en una doble dimensión, y es que debemos entender emprender no solo como la capacidad de soñar y de soñar grande, pero también la valentía para hacer
ejecutar nuestra visión. Y ahí muchas veces radica la complejidad, ¿no? Porque podemos ver las cosas muy claras en nuestra cabeza, pero la dificultad es llevarlas a éxito, ¿no? Es esa parte de ejecución en la que muchas veces el emprendimiento pues se puede fracasar porque o no dimensiona bien los recursos que son requeridos o no ajusta bien cuáles son las etapas de ambición en el modelo de alcanzar esa visión. Entonces, nosotros lo que aplicamos mucho es lo que llamamos visión, consistencia y actitud, ¿no? Que es decir, la visión, que es lo que nos da el rumbo, ¿no? Aquello a lo que queremos llegar en algún momento y que vamos poco a poco acercándonos. La consistencia, que significa tomar muchas decisiones que en muchas ocasiones son muy duras, pero que hay que tomarlas porque son consistentes con el negocio, porque si tú mantienes situaciones que no son consistentes con la visión, eso no genera un proyecto creíble a los que te rodean y a los que te acompañan. Entonces, buscar esa consistencia es un mantra, ¿no? Tomar decisiones consistentes con lo que quieres ser. Y pongo ejemplos, ¿no? Cuando yo compré Asti en 2008, pues para mí era evidente que Asti tenía que ser internacional. En aquel momento una gran parte del equipo ni tan siquiera hablaba inglés. Entonces, pues eso conllevó pues decisiones de consistencia, ¿no? Que es decir, pues ahora todo el mundo tiene que hablar inglés y eso significa que yo ayudo con formación, pero no es una opción, ¿no? Hay que aprender inglés y el que no quiera aprender inglés no podrá formar parte de esta compañía. Entonces, bueno, pues hay ejemplos que son más pequeñitos, como puede ser ese, pero luego, claro, pues para hacernos internacionales, pues empezamos a dotarnos de recursos internacionales. Hoy en la compañía somos 12 nacionalidades. Eso ha sido clave porque, de nuevo, consistencia. ¿Tú cómo le puedes decir a tus clientes que les acompañas en el mundo y que tu mentalidad es internacional y que entiendes su cultura país, su cultura empresa, si tú mismo eres mononación, ¿no? Y todos somos un corte del mismo patrón? Hombre, pues si tú no eres diverso, es difícil que tú puedas entender la diversidad que entrañan tus clientes. Pues de nuevo ahí entraña consistencia. Entonces, estos son solo ejemplos pequeños, pero el emprendimiento es un sinfín de decisiones consistentes, diciendo, si yo quiero estar donde quiero estar a 10 años vista, por ende a 5 años vista, ¿qué tengo que estar haciendo hoy para que dentro de 5 años esté donde quiero estar? Porque si hoy solo soluciono mi hoy, entonces mañana nunca estaré donde quiero estar. Entonces, cada periodo, cada trimestre, significa ejecutar el compromiso que tengamos de crecimiento en el trimestre, más prepararnos para que ese mismo trimestre de dentro de un año estemos donde queremos estar. Y esto es constantemente, ¿no? La visión del corto plazo, que por supuesto tiene que producirse y tiene que cumplirse con éxito, pero en paralelo prepararte para lo que quieres ser de mayor. Luego está el tema de la gestión del fracaso. Creo que muchas veces esto depende mucho de las culturas. Nosotros, la verdad que por aquí hay una gestión de fracaso que no es óptima, ¿no? Parece que cuando alguien se equivoca, pues es terrible. Cuando el emprendimiento es caerte un montón de veces y volverte a levantar. Lo importante es que cada caída, o sea, que la caída no te mate, ¿no? Y que tengas suficientemente fuerza para volverte a levantar y emprender rumbo y seguir avanzando. Y desde esa perspectiva, pues la gestión del fracaso es muy importante. O sea, entender que fallar forma parte del proceso, que solo se equivoca el que hace y que en las compañías de emprendedor necesitamos mucha gente que haga. Y porque las decisiones no las puedes tomar tú solo, ¿no? Y ahí está el tema del equipo. Creo que el equipo es fundamental, más aún el equipo tanto en el entorno profesional como en el entorno personal, porque si quieres tener un proyecto de éxito y no quieres dejar de hacer un proyecto de familia, que tus hijos se sientan queridos y felices y se desarrollen bien, pues necesitas dotarte de un equipo que cumpla con esos básicos, ¿no? Que tú necesitas tanto para tu entorno profesional como para tu entorno personal. Entonces, el equipo es importante y ahí es importante no hacerse trampas porque es muy común buscar personas con las que sentimos una afinidad, que no está mal, pero esas personas, o sea, la afinidad es una necesidad, es algo necesario, pero no es suficiente. Y al final necesitamos personas que nos lleven ahí donde queremos estar.
no que solo nos hagan compañía en el camino. Entonces, esas partes de visión, consistencia, actitud, más equipo, más tener una tolerancia al fracaso dentro de una justa medida, pero que haga que las personas se sientan libres para poder actuar y equivocarse y remediar lo que nos hayamos equivocado, porque si esto fuera fácil todo el mundo lo haría. Entonces, eso significa atreverse y cuando las cosas salen mal, pues aprender por qué han salido mal y volver a emprender rumbo, y cuando las cosas salen bien, intentar entender también por qué han salido bien, porque muchas veces se hace poco análisis de los éxitos, pero mucho análisis y flagelación de los fracasos y bueno, pues eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. Así es, la importancia de la meta y la coherencia de la meta, y al final nombraste algo que es súper importante. Muchas veces uno hace mucho análisis cuando las cosas no resultan bien, pero igual de importante análisis cuando las cosas resultan bien. ¿Qué fue lo bien que hicimos para lograr este objetivo? Y ahí se empieza a aprender desde el disfrute, se empieza a aprender desde el éxito, y ese aprendizaje es un aprendizaje muy rico, realmente. Sí, te complementaría ahí además, Gonzalo, y insisto, porque las personas no somos por un lado profesionales y por el otro lado personas, no somos solo uno. Yo creo que de verdad que el equipo en casa y en los compañeros de vida son súper importantes, ¿no? El entender que la persona con la que pasas tu vida es tu socio, al mismo nivel que tu socio en el entorno profesional, y que ahí también hay que ser muy consistente, porque la vida del emprendedor es una vida súper apasionante, pero súper dura, en la que hay que dedicar muchísimas horas, muchísima pasión. Nos levantamos cada mañana pensando en lo que vamos a hacer, en el objetivo, se nos olvidan todos los problemas del camino y vamos a por ello, pero claro, necesitamos gente que entienda lo que eso significa, porque si no, también el emprendimiento a veces viene acompañado de muchos fracasos familiares, y creo que de eso también hay que hablar y hay que aprender y hay que aconsejar a los emprendedores. Sin lugar a dudas. Verónica, y en un mundo cambiante, está claro que el cambio es lo único constante, en donde estamos llenos de oportunidades. ¿Cuál ves que el rol de Endeavor justamente en ir apoyando a emprendimientos más equitativos y un futuro que sea más igualitario y con mayor preponderancia de los emprendimientos? Bueno, yo es que soy súper fan de Endeavor, ¿no? O sea, ¿qué? Somos varios. Sí, totalmente. Y bueno, pues creo que Endeavor ayuda desde un montón de dimensiones. Primero porque bueno, yo, por ejemplo, yo particularmente valoro muchísimo el hecho de que como emprendedor te sientes muchas veces súper solo, ¿no? Te sientes ahí pues luchando por un sueño en el que muchas veces la gente que te rodea, tanto tu equipo en el día a día como la sociedad con la que te rodeas, pues te ve más casi como un loco que bueno, ya fracasará, ¿no? O sea, casi poniendo su negative bias en nosotros o sus procesos de limitación. Y claro, y Endeavor es que es la antítesis, ¿no? Por fin te encuentras con personas que están muchísimo más locas que tú, que piensan mucho más grande que tú, que se han caído muchas más veces que tú y se han vuelto a levantar, que tienen una vocación de compartir experiencia, de ayudarse, pero luego además yo digo muchas veces que Endeavor no es solo un conjunto de emprendedores que piensa en grandes, sino que además buscan por el camino generar un impacto, y eso es muy importante, ¿no? Porque la vida, vuelvo a decir, no es solo transaccional, esto no es solo crecer, no es solo una gestión económica, sino que con el crecimiento de nuestras compañías podemos generar muchísimo impacto en el camino, podemos generar mejor empleo, podemos generar mejor situación de vida, podemos contribuir a la transformación de nuestra sociedad, y eso para mí es clave, ¿no? Y en Endeavor hay muchísimos ejemplos de personas que son extraordinariamente inspiradoras en no solo, como que eso ya fuera fácil, hacer empresones de súper éxito a nivel mundial, sino que además tienen esa conciencia de no solo el qué se hace, sino el cómo se hace, y además el pay it back, ¿no? O sea, el ayudar a otros emprendedores, compartir su experiencia, constituir una red de mentorazgo. Creo que es importante también saber que para poder beneficiarse del poder de Endeavor,
tienes que tener un valor muy importante, que es también el de la humildad, ¿no? La humildad en el sentido de saber lo que sabes y saber que no sabes lo que no sabes, pero que hay gente que te puede ayudar, ¿no? Saber pedir ayuda, saber escuchar feedback, porque eso es la manera de maximizar el valor de esa red de emprendedores y de mentores que te ayudan en el camino. A partir de ahí, el acceso a capital, ¿no? También, bueno, pues en nuestro caso, nosotros tenemos un inversor que entró en la compañía con un stake minoritario el año pasado, porque tenemos que hacer pues un proceso de adquisiciones de distintas compañías. Ya compramos una en Alemania, otra en Estados Unidos y seguimos ahora en ese proceso de integración. En nuestro caso, aunque Endeavor no contribuyó de manera directa en la captación de ese inversor, pero contribuyó mucho en la parte de comprender y conceptualizar bien qué significa, ¿no? Incorporar un inversor, qué es lo que va a cambiar en la compañía, cómo debes cambiar tú para maximizar el valor, qué es lo que debes buscar en ese socio, porque es un socio que va a estar contigo durante un tiempo y entonces, de nuevo, ahí no vale el enamoramiento, vale la razón. Entonces, y es decir, oye, ¿qué me puede aportar este socio? Solo quiero dinero, quiero algo más que dinero, si quiero algo más que dinero, ¿qué es y cómo me lo va a aportar? Y no solamente dejar que sean los inversores los que nos elijan a nosotros como emprendedores, sino que nosotros exijamos a esos inversores también, ¿no? Y que hagamos un buen filtraje. Entonces, desde todas esas dimensiones, pues Endeavor es de extraordinaria ayuda. Y luego, además, como digo, pues con esa generación de impacto, yo creo que ahí donde está Endeavor se ve su huella, ¿no? Porque genera una concentración de emprendedores de alto impacto que no es transparente, ¿no? Es que genera un cambio muy relevante en las sociedades donde está. Así es. El emprendimiento es una plataforma de cambio social y cuando se comprende eso, la forma en que se hace negocio y en que se gana adelante son totalmente distintas. Y en eso Endeavor, sin duda que es un catalizador fundamental para lograr lo que hemos logrado, lo que estamos dentro de la red. Exacto. Verónica, hay algunas preguntas del público. La verdad es que la conversación ha sido fascinante, nos hemos alargado un poco en el tiempo, así que vamos a seleccionar algunas de las preguntas. Karina pregunta, dice, muy interesante el tema. Según los datos, ¿en cuántos años más empezaría a desaparecer los puestos de trabajo más operativos, en donde hoy se empiezan a incorporar tecnologías como las que tienen ustedes? Bueno, bueno, nosotros cuando incorporamos tecnología en un cliente, pues hay determinados puestos de trabajo que ya directamente desaparecen. Lo que pasa es que generan otros nuevos. Es decir, la tecnología ya está generando una transformación del talento y una transformación de los puestos de trabajo. Es decir, no quedan años para conseguirlo, eso ya está hoy. Ahora la cuestión es de verdad verlo venir, ¿no? Es de verdad entender que eso que ya está, pues va cada vez a afectar a más puestos de trabajo y la cuestión es también identificar pues cuán repetitivos son nuestros puestos de trabajo, ¿no? El humano cada vez va a tener menos sentido en puestos de trabajo repetitivos y va a tener más sentido en puestos de trabajo que conlleven pues curiosidad, empatía, visión transversal, búsqueda de nuevos modelos de generación de valor para el humano, no el humano para el humano, más que en tareas repetitivas. Nicolás nos pregunta, ¿hasta qué punto automatizar los procesos es rentable y eficiente? Como todo en la vida, pues hay que hacer un cálculo de retorno de la inversión. Entonces, ahí, o sea, yo siempre digo que hay que entender pues, cuánto nos cuesta la inversión en la automatización de esos procesos y, por otro lado, cuánto nos va a costar mantener esos procesos ya automatizados de manera estable en el tiempo. Entonces, con ese coste global operativo, que es el de la inversión más su coste operativo, pues calcular cuál es el retorno de la inversión. ¿Todos los procesos son automatizables? Indudablemente no. Y ahí hay que saber priorizar por aquellos que tengan un mayor factor o bien de repetición o bien de sistematización. De hecho, nosotros con muchos de nuestros clientes, a pesar de ser pues muy grandes corporaciones, nos
nos ocurre que a veces tenemos que decir que no son automatizables, ¿no? Que primero hay que generar una sistematización y la automatización lo que hace es que robotiza lo repetible o lo anticipable, pero si no está sistematizado antes, automatizar el caos, aunque es factible técnicamente, es costosísimo, entonces no tiene rentabilidad. Entonces, bueno, pues espero con esto contestar su pregunta. Lo que pasa es que es, o sea, a lo mejor un poco amplia, ¿no? Habría que acotar qué tipo de procesos y entender un poco más. No, pero creo que la respuesta engloba muy bien el concepto general de lo que se tiene que tener en consideración antes de automatizar o al momento de automatizar un proceso. La última pregunta tiene relación con el emprendimiento y te piden un consejo. Dice, ¿qué consejo daría a emprendedores que recién están comenzando y se han visto afectados por la situación actual? Pues yo creo que estamos en un momento en el que hay que ser eminentemente prácticos. Y eminentemente práctico significa, y me lo vais a disculpar, pero que este no es momento de romanticismos. Porque no sabemos cuánto va a durar el momento en el que estamos, ¿no? Hay, en función de los analistas, y aquí estamos trabajando cada vez más con marcos de afectación de 2 años. Entonces, eso significa que no podemos pensar en estar en apnea, ¿no? Como cuando nos tiramos en la piscina y decir, oye, pues aguanto un poquito más y sigo nadando bajo el agua y pronto llegaré a la orilla, porque esa orilla no llega nunca. Entonces, esa orilla va a tardar en llegar bastante tiempo. Entonces, creo que es fundamental no pensar que va a volver la situación que teníamos antes. Es clave entender que estamos en una nueva situación, que el new normal no es el post-COVID, el new normal es el with COVID, ¿no? Es con el COVID. Y entonces tenemos que entender que nuestro nuevo viaje es con estas circunstancias y a partir de ahí analizar si nuestros modelos de negocio están adaptados a esta nueva situación y como probablemente no lo estén, ¿qué es lo que hay que hacer para adaptarlos? Si podemos adaptarlos y con esto hacer un modelo de negocio sostenible, perfecto. Si el modelo de negocio no es sostenible durante un determinado tiempo, pues hay financiación en el mercado para ayudarnos a superar determinados momentos, pero pensemos que si esto no es sostenible a lo largo de 2 años, que es el panorama temporal del que se está hablando como mínimo, pues entonces no es tiempo de romanticismos, hay que tomar decisiones muy prácticas. Hay que, hombre, cuando uno está solo todavía, pues lo decía el anterior ponente, ¿no? Al final eres el general manager de tu compañía, además coges el teléfono, haces las quotations, ¿no? Las ofertas, vas a ver a los clientes, o sea, tú lo haces todo, el riesgo es bajo. Pero cuando empiezas a tener equipo, pues hay que ser extraordinariamente prácticos, ajustar costes, buscar maximizar caja para aguantar en el camino y enfrentarse al espejo de decir si tu modelo de negocio es sostenible o no con una situación que no es corta y que va a durar. Y que como va a durar, tiene que ser sostenible con esta nueva situación. Pues, vale, pues deciros que estoy encantada de haber estado con vosotros hoy, esta tarde en España, ya por la mañana, que espero que hayáis disfrutado de la jornada y que, bueno, pues que estoy a vuestra disposición, accesible por LinkedIn, que no tengáis ninguna duda en contactarme para lo que podáis requerir. Y nada, que vaya muy bien y felicidades a Endeavor Chile por todo lo que estáis haciendo, que sois un ejemplo y que este ecosistema está cambiando el país. Deciros también que como Gonzalo no está, pues os digo yo que la jornada continúa a partir de las 4 de la tarde, horario de Chile, y que estáis invitadísimos a volveros a conectar a partir de esa hora. Muchísimas gracias.